Por el repudio al veto a la ley de financiamiento universitario, tiene la palabra la diputada María Laura Cano Kelly. Gracias, señor presidente. Bueno, lo que ya es una obviedad es que el veto a la ley de financiamiento universitario que impuso Milei, lejos de amedrentar el reclamo universitario y sembrar desgano, desmoralización y resignación en el movimiento universitario, lo que hizo fue despertar el movimiento estudiantil, que junto con los docentes, no docentes y con el apoyo de la comunidad en su conjunto mostraron una fuerza enorme que se vio ni más ni menos que el mismo día que quedó firme el veto. El rechazo al veto fue masivo e inmediato en todas las universidades del país, a lo largo y a lo ancho del país. Se votaron asambleas masivas, se votaron tomas activas de facultades. Aquí en la ciudad de La Plata, esa misma tarde, nos concentramos en el rectorado de la universidad, miles de estudiantes, trabajadores, docentes, no docentes, la comunidad. Se tomó el rectorado de forma pacífica, se impulsaron asambleas en todas las facultades, se hicieron tomas activas, también masivamente en la Universidad de Buenos Aires, en Córdoba, donde el presidente Milei tuvo un enorme apoyo durante las elecciones del año pasado y allí, por primera vez, por ejemplo, señor presidente, se tomó la Facultad de Derecho y ocurrió también una enorme movilización. Las universidades del conurbano, bueno, nos conmovían las imágenes de los estudiantes, hijos de familias trabajadoras que orgullosamente decían que eran la primera generación de estudiantes universitarios y que no le iban a regalar su futuro a este gobierno. Creo que, sin exagerar, una de las primeras lecciones que sacó el presidente en estos meses en la Universidad de la Calle es que a veces ganar es perder. Hay que decir, señor presidente, lo dijo mi compañero Cristian Castillo hace unas semanas atrás, que el veto también mostró una serie de estafas. La primera estafa, sin lugar a dudas, es la del propio régimen político, que se dice democrático, pero que permite que un veto que impulsa a un puñado de parlamentarios minoritarios y un puñado de la opinión pública también minoritaria, se imponga sobre la opinión de las enormes mayorías. La segunda estafa es la del propio presidente, que vino con la promesa de ajustar a la casta y está ajustando a los jubilados, a los trabajadores, las trabajadoras, a la salud. Estamos viendo en los hospitales nacionales el ataque, por ejemplo, al Hospital Bonaparte, al Hospital Garrahan, al Hospital Posadas, que se encuentran nuevamente enfrentando despidos en estos días. Hoy hubo una enorme marcha en la capital federal por parte de los trabajadores del Garrahan. Bueno, a los docentes universitarios, una enorme estafa electoral la que hizo el señor presidente. Y la tercera estafa, la de los diputados que llegaron a esas bancas con la promesa de enfrentar el fascismo y el gobierno de Milei y terminan dándole su voto a este veto, o ausentándose o absteniéndose, lo que es lo mismo en este caso. Contra todas estas estafas, vimos que rápidamente el pueblo se levantó, que los estudiantes, docentes y no docentes salieron a las calles contra todas las campañas que les quisieron imponer los medios de comunicación de la derecha y del gobierno, que decían que los estudiantes no querían estudiar, que tomaban las facultades porque no querían estudiar. Bueno, una gran mentira. Mostraron los estudiantes que las clases públicas rendían los exámenes, mostraron los estudiantes que son los primeros comprometidos en la permanencia y el egreso de las aulas. Dijeron también por la prensa que los docentes universitarios somos privilegiados, otra gran mentira. Llovieron los recibos de sueldo de jefe de trabajos prácticos que cobran apenas por encima de 200.000 pesos, o docentes ad honorem como yo, por ejemplo, que hace 3 años que me desempeño en la Universidad Nacional de La Plata ad honorem. Así se sostiene también la universidad pública, con el compromiso de quienes la sostenemos, pero también con una enorme precarización laboral. A nosotros,
a los hijos de los trabajadores, las trabajadoras no nos tienen que contar nada. Lo sabemos bien desde adentro, porque si no hubiera sido por la universidad pública, no nos hubiéramos recibido. En mi caso, la séptima de 8 hermanos, de una familia del interior de la provincia, madre y padre trabajando mañana, tarde y noche para sostener la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar y puedan acceder a un trabajo con derechos, y en donde si no hubiera sido por el boleto educativo, si no hubiera sido por el comedor universitario, si no hubiera sido por las becas de apuntes, no me hubiera podido recibir, sin lugar a dudas. Son más de 2 millones los estudiantes universitarios en todo el país. La bandera de la educación pública es una bandera que levantamos ampliamente desde muchos sectores políticos. Nosotros, desde nuestro lugar, bregamos por la unidad, pero tenemos que darle forma a esa unidad. Porque si bien durante todas estas semanas se popularizó la consigna que a nosotros nos enorgullece, que dice Universidad de los Trabajadores y al que no le gusta se jode, esa consigna nos enorgullece. También escuchamos por parte de los rectores, por parte de autoridades del CIN, decir que las tomas no sirvieron para nada, decir que el veto ya pasó, que ahora de lo que hay que ocuparse es del presupuesto 2025 y que no se toquen los fondos para las universidades en el presupuesto 2025. Claro, el resto que se arregle, ¿no? Yo no sé qué piensan los rectores y qué piensan las autoridades del CIN, si van a pensar que el movimiento estudiantil va a aceptar que se asigne un presupuesto universitario a costa del hambre de los jubilados, a costa de que se caigan a pedazos los hospitales, a costa del salario de los trabajadores, de la vivienda. Pues no, nos quieren dividir permanentemente, pero los estudiantes, los trabajadores en las calles han sin duda sacado una enorme conclusión, y esa conclusión tiene que ver con el poder que tienen cuando se unen estudiantes, trabajadores y con diferentes sectores. Entonces, señor presidente, para terminar, me parece que es importante mostrar el contraste de estas enseñanzas que nos han dado estudiantes, trabajadores, los trabajadores del Hospital Bonaparte, por ejemplo, hace unas pocas semanas tomando el hospital también pacíficamente para defenderlo, enfrentándose a las direcciones sindicales que los querían dividir entre sindicatos de un lado y del otro, trabajadores de primera y de segunda. Esas experiencias muestran un enorme contraste con las direcciones sindicales, con las autoridades, con los rectores, con las autoridades del CIN. Sin lugar a duda, el camino está en las calles, la unidad, la organización por abajo para poner en pie un verdadero plan de lucha en perspectiva de una huelga general que le ponga fin al plan de ajuste de este gobierno. Muchas gracias.